Nadie nunca ha cuestionado mi lealtad. A cambio, nunca he cuestionado mis órdenes. Durante décadas, mis camaradas y yo hemos llevado a cabo la voluntad del Kremlin en lugares donde el Kremlin no podía verse. Nos despojamos de nuestros colores, nuestros nombres, nuestra identidad. Todos estábamos dispuestos a morir en el más absoluto anonimato por el bien mayor de la patria. El peso de los sacrificios que hemos hecho ha sido inmensurable, pero necesario. Hemos impedido que esta tierra se hundiera en el caos. Nos hemos inmolado en el altar del orden y el control, con la esperanza de que un día se nos recordara como héroes. Están todos muertos. Todos los que vinieron conmigo a este maldito rincón del mundo han muerto y yo soy el único sobreviviente del horror que hemos presenciado. Durante casi 2 décadas he estado sentado en este asqueroso sótano que huele a muerte esperando una palabra de mis superiores. He pasado años esperando algún tipo de informe, algún tipo de explicación de lo que había sucedido esa fatídica noche. Esperaba que alguien viniera y me llevara de vuelta a casa, esperaba un tratamiento adecuado para mis heridas, una pensión, al menos un reconocimiento silencioso de mi lealtad. Pero no vino nadie. Mis superiores me han abandonado y me han dejado pudrirme. Juré que nunca hablaría de ninguna de las operaciones en las que participé, pero ¿de qué sirve el juramento de un hombre leal cuando se lo hace a ladrones y mentirosos? Tal vez escribir este artículo me lleve a una desafortunada caída desde una ventana o a un ataque cardíaco provocado por la punta de un paraguas. Si ese es el caso, que así sea. Todo hombre debe morir, y prefiero morir por la violencia patrocinada por el Estado que por lo que hay debajo de mis vendajes. Solía hacer trabajos sucios para el ejército ruso. Soy el único sobreviviente de la masacre de los. Esta es mi historia. Era el verano de 2002 y me habían enviado más allá de las nuevas fronteras, a Asia Central. Como era habitual, a todos los miembros del equipo se les dio un pasaporte local y documentación falsa. Si nos detenían, no habría ninguna conexión con un gobierno extranjero. A todos los efectos, yo pertenecía a un grupo de ciudadanos locales preocupados que tenían acceso a equipo militar de alta calidad. La zona que se suponía que debía preocuparnos era el edificio anteriormente conocido como Instituto de Ciencia del Pueblo Unido, o, como lo llamaban los supersticiosos lugareños. En su antiguo esplendor, el Instituto Científico del Pueblo Unido era una de las instalaciones científicas soviéticas más veneradas. Las mentes más brillantes del este se reunían en una única instalación subterránea y se investigaban conceptos que ayudarían a los soviéticos a obtener ventaja en la guerra. El instituto siempre funcionó de manera relativamente autónoma, pero una vez que las fronteras de nuestra esfera de influencia comenzaron a reajustarse en 1989, la comunicación con la instalación se cortó por completo. Después de la caída del muro, surgieron problemas más graves que las instalaciones científicas clandestinas. Cuando finalmente se derrumbó la Unión Soviética, todos los documentos relativos a la existencia del instituto se pudrieron en archivos que pocos visitarían. La supervisión oficial sobre el instituto dejó de existir, pero la instalación siguió funcionando a su manera. Los rumores eran el pilar de las habladurías locales. Historias de científicos locos, de desapariciones, de extrañas criaturas vagando por los bosques. Nada particularmente alarmante para una comunidad sin educación al lado de una instalación de investigación secreta. Aparte del instituto, las únicas otras cosas notables en la ciudad más cercana eran un puñado de fábricas y un viejo hotel incendiado. La gente aburrida en condiciones desoladoras tiende a tener una imaginación colorida. Durante décadas, los rumores fueron ignorados. Sin embargo, después de 1991, la conversación sobre el instituto cambió. Por un lado, ya no se lo conocía como el instituto, los lugareños ahora lo conocían como. Los rumores, al igual que el nombre, cambiaron de forma. Los lugareños ya no hablaban de monstruos vagos y conspiraciones etéreas. Hablaban de personas desaparecidas específicas, de ganado que aparecía sin sangre en los campos, de una parte específica del bosque de la que nadie regresaba. Las historias abstractas de los lugareños se solidificaron hasta convertirse en descripciones coincidentes. Cuando las cámaras digitales se volvieron lo suficientemente baratas como para hacer un artículo para aficionados, comenzaron a aparecer fotografías granulosas y no había garantías de que no estuvieran retocadas, pero en ese momento, este tipo de cámaras digitales comenzaron a captar la atención de los que tomaban las decisiones. Los rumores llamaron la atención de los que estaban en el poder, pero al examinarlos más de cerca se encontró algo más preocupante en el instituto. Según los pocos documentos oficiales que se pudieron desenterrar,
El Instituto Científico del Pueblo Unido no era solo un centro de investigación. Había 2 silos de misiles adosados a la estructura. Esta llamada se consideró una amenaza a la seguridad nacional. Los canales del gobierno provincial apuntaban a una cultura de embriaguez e ineptitud. Nos trajeron a la ciudad sin permiso expreso de nadie importante. Nuestra misión era evaluar y tomar el control de los. Si nos atrapaban o nos mataban, seríamos conocidos para siempre como ciudadanos muy preocupados. Nos organizaron en un equipo de 12 hombres. Nuestro adiestrador nos instaló en el sótano de un hospicio. No reconocía a ninguno de los hombres presentes, excepto a uno, Sibiriak. 2 años antes, ambos habíamos participado en una operación particularmente complicada cerca de la frontera con Mongolia, donde él me había salvado la vida. He conocido a muchos hombres peligrosos a lo largo de mi carrera, pero Sibiriak lo superaba a todos, tanto en estatura como en capacidad de violencia. Las directrices para nuestra misión eran, en el mejor de los casos, vagas, pero saber que el gigante siberiano estaba de nuestro lado me tranquilizaba. Lo había visto matar. Mientras él estuviera del mismo lado que yo, me consideraba a salvo. Aunque estábamos en el sótano del hospicio, los gritos de los enfermos todavía llegaban a nuestros oídos. Me uní al resto del equipo para jugar a las cartas y beber un poco, usando una radio para ahogar los lamentos de los moribundos. El ambiente en el sótano era razonablemente tranquilo. Todos estaban desahogándose antes de la misión, con una excepción. El Sibiriak no se unió a nosotros para jugar a las cartas ni para beber vodka. Simplemente se sentó en lo alto de las escaleras, escuchando el dolor de los extraños. Es como si supiera que pronto se uniría a ellos en su tortura. El Instituto Científico del Pueblo Unido era una estructura principalmente subterránea con solo una caseta de vigilancia y un pequeño vestíbulo con un hueco de ascensor que conducía hacia abajo. El plan era simple: 2 hombres debían dirigirse de forma encubierta a la caseta de vigilancia, neutralizar al único miembro de seguridad y luego el resto del equipo debía avanzar hacia el instituto al amparo de la noche. La operación fue un desastre desde el principio. Los 2 hombres elegidos para encargarse del guardia de seguridad eran jóvenes e indecisos, y el propio guardia de seguridad actuó de forma errática. La mayoría de los civiles cooperaron inmediatamente al ver un rifle. El guardia de seguridad no lo hizo. En cuanto los 2 novatos se acercaron, empezó a gritar que no tenían autoridad allí. En lugar de rendirse, cogió el teléfono y llamó a su supervisor. Cuando le dispararon, ya había alertado al instituto de que había problemas. La voz monótona del oficial al mando en nuestros auriculares nos ordenó avanzar hacia las instalaciones. Era una noche muy oscura, sin ni siquiera un atisbo de luna en el cielo, pero las gafas de visión nocturna convertían el incomprensible mundo oscuro en un mar navegable de color verde granulado. El instituto estaba ubicado en medio de un denso bosque, pero el terreno alrededor de la estructura era completamente estéril. No había ningún lugar donde refugiarse. Éramos como corderos fuertemente armados que avanzaban hacia un matadero en completo silencio. No era lo mejor anunciar nuestra llegada, pero el tipo de trabajo que yo hacía rara vez salía según lo planeado. Sin el elemento sorpresa, avanzamos hacia el instituto desde direcciones opuestas en 2 grupos de 5. Yo estaba en la parte de atrás de la formación oriental con Sibiriak directamente frente a mí. El enorme gigante compensaba cualquier incomodidad que me causó el anuncio de nuestra llegada. Creí que estaba a salvo. Mientras avanzábamos por el terreno muerto, mi auricular sonaba con la voz del comandante y alguna disculpa susurrada ocasional del grupo de guardia. No hubo movimiento en el instituto. Por un momento, me encontré experimentando algo parecido a la calma. Entonces oí una voz en mi auricular que no debía estar ahí. Tovarischi, regresa. Una voz femenina, una voz tranquila, una voz maternal. Tovarischi, regresa o en nombre de los me veré obligada a tomar medidas drásticas. Nadie se detuvo. El hecho de que un extraño pudiera hablar en nuestra frecuencia era muy inusual, pero sabíamos que no debíamos prestar atención a las órdenes que no vinieran de nuestro superior. Pasamos a la frecuencia de respaldo. La voz siguió, pero su tono había cambiado. Tovarischi, dijo con una voz tan fría y cortante que hizo que hasta el siberiano que estaba frente a mí se estremeciera. Esta es tu última advertencia. Si sigues acercándote a los, te espera un destino peor que la muerte. Da la vuelta y no regreses nunca más. Nunca he desobedecido una orden. Me enorgullezco de ser un miembro confiable de las Fuerzas Armadas, pero esa voz, había algo sobrenatural en ella, algo terriblemente malicioso que no podía comprender. Mi rifle comenzó a temblar. Mis pasos se volvieron inquietos.
Por primera vez desde que me alisté me sentí realmente perturbado. Tobari, me arranqué el auricular. Incluso ahora, mientras escribo esto, no puedo explicar lo que pensé que lograría al hacerme sorda a esa voz. Me arranqué el auricular con un instinto ciego, en un intento frenético de alejarme de aquello que envenenaba mi alma con miedo. Los Sibiriak seguían avanzando. En el campo de verde áspero podía ver que el resto de la tropa también avanzaba. Yo estaba solo 1 metro o 2 detrás de la formación, pero estaba claro que yo era el único que había perdido la compostura. Con vergüenza en el corazón, traté de alcanzar al resto del grupo. Tovarishchik, resonó en mi cabeza una voz oscura y horrible. Has sido advertido, te has negado a razonar, ahora pagarás el precio. Mi auricular estaba fuera de servicio. Era como si la voz extranjera se hubiera alojado en mi cráneo. Antes de que mi mente pudiera siquiera registrar adecuadamente la intrusión psíquica, ya había algo más con lo que lidiar. El suelo bajo nuestros pies tembló. La tierra se hinchó formando un círculo oscuro alrededor del instituto y se derrumbó. Vi a mis compañeros caer de repente en una zanja de agua turbia. Mi nariz se llenó del olor de una herida infectada. El líquido en el que habían caído estaba cargado de suciedad. Si yo hubiera estado detrás de Sibiriak, como se suponía que debía hacer, también me habría caído y habría terminado en la misma agua horrible que todos los demás. Mi momento de vacilación es la única razón por la que sobreviví esa noche. El sibiriaco gritó. A pesar del miedo que sentía, me agaché rápidamente y le ofrecí una mano. El hombre me había salvado la vida un par de años antes, era lógico que lo ayudara a salir de la zanja en la que había caído. Sacar al gigante del agua resultó ser mucho más agotador de lo esperado. Su peso era una carga bastante pesada y, al igual que el resto del equipo, se agitaba en el agua, incapaz de mantenerse en pie por sí solo. Para ayudarlo, tuve que bajar yo mismo a la zanja y poner un pie en el agua para hacer palanca. Esto ayudó a que Sibiriak se levantara, pero tan pronto como mi bota se sumergió en el agua pude entender todo el movimiento. Un poco de agua oscura me entró en la bota, pero el dolor fue instantáneo. El líquido estaba frío, pero en el momento en que empapó mi calcetín, fue como si estuviera parado sobre brasas encendidas. El hedor de la enfermedad y el dolor me invadieron con tanta fuerza que casi vomité. Sin embargo, mantuve la compostura y salí de la zanja junto con el resto de mis compañeros. Nuestro comandante gritaba órdenes para que avanzáramos hacia las instalaciones, pero sus órdenes pronto quedaron ahogadas. Has enojado a fuerzas que no puedes comprender. Sentirás la ira del Señor. Las puertas de la instalación se abrieron de golpe. El instinto de abrir fuego llegó tan rápido como la orden. Destellos brillantes atravesaron el mundo verde. El bosque silencioso se llenó con el sonido de los disparos. Sin embargo, cuando nuestros rifles dejaron de disparar, nada había cambiado. Nos quedamos allí en silencio, mirando hacia el edificio de cemento en medio de un bosque, con nada más que el eco de nuestras armas para hacernos compañía. Fue entonces cuando noté que Sibiriak estaba temblando. Una de sus manos estaba fuera de su arma y se rascaba la espalda. No era el único. El resto del equipo, incluso aquellos que se acercaban al instituto desde el lado opuesto, se arañaban el cuerpo. Las armas empezaron a caer al suelo. Los rasguños se intensificaron hasta convertirse en ataques frenéticos. Ya no éramos un grupo de soldados listos para el combate. El Sibiriak se giró y me miró. He visto muchas cosas a lo largo de mi vida, cosas que obligarían a la mayoría de los civiles a permanecer eternamente sin dormir, pero nada se compara con la visión del rostro de Sibiriak esa noche. Sus ojos grises, habitualmente vacíos, estaban llenos de miedo. Su rostro estaba cubierto de manchas rojas oscuras que parecían las secuelas de algún horrible accidente infantil. De esas marcas carmesí surgía vida retorciéndose. Gusanos frenéticos con pequeños ojos negros surgían de su rostro, saliendo cada vez más de su cuerpo. Abrió la boca para gritar, pero su mandíbula también estaba llena de parásitos. El Sibiriak no era el único. A mi alrededor, mis compañeros intentaban arrancarse la vida extraña que se arrastraba por su piel. Intentaban gritar, pero lo único que dejaban salir de sus bocas abiertas eran gemidos y más de esos gusanos retorciéndose. Tovarishchik, no has hecho causa de mis advertencias y ahora pagarás el precio. La voz resonó en mi cráneo. No se debe jugar con él. Algo se abrió paso a través de las puertas del instituto. Levanté mi rifle para disparar, pero mis ojos se deslizaron hacia el suelo. La cosa se dirigía hacia nuestro grupo, pero no podía, simplemente no podía soportar mirarla. Se movía hacia nosotros. Podía ver que mis compañeros estaban sufriendo. Podía ver que necesitaban ayuda,
pero no podía enfrentar a la horrible criatura que abandonó ese lugar maldito. Corrí tan rápido como pude para salvar mi vida. Carne, hueso, sangre. Cuando miré por encima del hombro, no pude distinguir dónde terminaban los restos de mis compañeros y dónde empezaba la bestia. Corrí a ciegas hacia el bosque, con la esperanza de que lo que fuera que estaba matando a mis hermanos de armas no me siguiera. No lo hizo. Sin embargo, cuando mi respiración entrecortada llegó a su límite, se presentó otro problema. Aunque mi cuerpo temblaba de adrenalina, el dolor ardiente en mi pie comenzaba a hacerse notar nuevamente. Me escondí junto a un arroyo del bosque, con mi rifle listo, y me quité la bota de una patada. Debajo de mi calcetín, un montón de vida se retorcía. Los gusanos. Eran exactamente los mismos gusanos que habían devorado a Sibiriak momentos antes. Estaban devorando mi pie y extendiéndose lentamente hacia mis pantorrillas. El instinto, el mismo instinto que me obligó a arrancarme el auricular, ahora me impulsaba a actuar. Encontré un trozo de madera junto al arroyo y saqué mi cuchillo de combate. Me metí la madera en la boca y la mordí. Sabía lo que tenía que hacer, pero también sabía que si la bestia que acechaba junto a los me escuchaba, todo mi dolor no valdría la pena. No recuerdo los detalles de cómo volví al hospicio. Miss Dode me administró suficiente morfina durante todo el mes posterior a la misión para que siguiera siendo un recuerdo lejano. Recuerdo vagamente cómo arrastraron mi cuerpo por la grava irregular de una carretera hacia la ciudad. Recuerdo vagamente cómo me subieron a la parte trasera de un coche. Recuerdo vagamente la cirugía para amputarme el resto de la pierna. Lo que sí recuerdo con absoluta claridad es que Miss Dode me dio las gracias por el servicio y me pidió que me quedara allí hasta que alguien viniera a buscarme. Eso fue hace casi 2 décadas. Recuerdo esa promesa con gran claridad porque he pensado en ella todas las noches. He sido leal, he esperado. Incluso he intentado establecer contacto con la embajada local. Sin embargo, nadie me reclama. Durante años he sido un hombre que ha vivido en el sótano de un hospicio, rezando para no tener que morir aquí. Sin embargo, esas ilusiones están empezando a abandonarme. Bajo mis vendajes puedo sentirlo de nuevo. Los gusanos. La amputación solo ha ralentizado su progreso. Bajo mis vendajes puedo sentirlos retorciéndose de nuevo. Han venido a terminar lo que empezaron durante la masacre de los